Perfecto, entonces mencionábamos las funciones que cumple el microcontrolador. Dijimos que el microcontrolador, en específico este microcontrolador de Microchip, que es el DSPIC30F40, no sé, es para el procesamiento digital de señales. Tiene un mayor bus, un bus de 16 bits, y entonces ya entra dentro de la categoría de microcontroladores de 16 bits. El 16F84 era de 8 bits, era un micro muy básico, pero este, pues, a diferencia del 16F, ya tiene el doble de capacidad en cuanto al tamaño de bus. Tiene más instrucciones, como podemos ver, tiene 84 instrucciones principales que se pueden modificar. También diversos grupos de instrucciones que se pueden tener diversas variantes. Al final del manual de referencia viene, o en su datasheet, no recuerdo, pero viene el grupo de su set de instrucciones con todas las posibles variantes que pueden tener en ensamblador, ¿sí? Recuerden que este micro ahorita no lo vamos a programar en ensamblador, sino vamos a ver cómo lo programamos en C. A estas alturas ya instalaron el MPLAB y ya instalaron el combo de C30, ¿verdad? El compilador, para que podamos... El compilador nos dijo que todavía no. Ajá. Nos desavisaba cuando. Bueno, ya lo tienen. Y sí, lo tenemos, Bueno, ya lo pueden instalar, porque ya vamos a trabajar con él. De hecho, háganlo ahorita mientras estamos en la clase, porque en un momento más vamos a generar nuestro primer proyecto. Entonces, estamos... Salud. Este micro ya tiene una RAM de 2 kilobytes. ¿De cuánto era la RAM del 16F, más o menos? ¿Recuerdan? ¿De un kilo? No, era de 68 localidades, nada más. Ah, ok, sí. ¿Sí? De 1 kilo era la memoria de programa. En este caso, la memoria RAM de este ya es de 2 kilos. Tiene 30 diferentes fuentes de interrupción. Y vean, ¿sí? 30. ¿Cuántas tenía el 16F? 4 fuentes. Este tiene 30 diferentes. ¿Cuántos registros W tenía el 16F? Tenía 1. Este ya tiene 16 registros W. Y cada uno, o un arreglo de 16, y cada uno de estos 16 tiene un ancho de 16 bits. ¿Me explico? Sí. Entonces, tiene la capacidad de poderse programar en una comunicación serial ICSP. Por eso lo vamos a poder depurar. Recordemos que el 16F únicamente tenía puertos digitales y eso era todo. Este tiene puertos digitales, pero también me va a permitir procesar señales digitales. Tiene periféricos que soportan el control de motores por modulación por ancho de pulso. Hay registros destinados para configurar esto. Tiene timers, tiene 5 timers, 5 registros timer. El 16F únicamente tenía uno, que tenía dos formas de trabajar, ¿recuerdan? Este tiene 5 de 16 bits, y bueno, de hecho podemos configurar los timers para que sean de 16 bits o para que trabajen en conjunto y formen un timer de 32 bits. En su momento veremos cómo. Aparte de módulos UART, que son para comunicación universal asíncrona, transmisión, recepción universal asíncrona, mande. 5 timers. 5 timers, sí.
tiene CAN I2C y tenemos ahora sí un convertidor analógico digital. Los módulos que vamos a estar viendo van a ser, en primera instancia, vamos a configurar como puerto digital, vamos a ver cómo configurar entradas y salidas. Algo similar a lo que hemos hecho con el 16F, pero ahora con lenguaje C. Haciendo analogía con lo que hacíamos en el ensamblador. También vamos a usar el convertidor, y es de 10 bits de muestreo y retención, con una razón, una tasa de muestreo de 500 kilomuestras por segundo. 500.000 muestras por segundo. Bastante, ¿verdad? Sí. Y bueno, estas son las principales características. Lo que vamos a alcanzar a ver, y que si es un hecho, vamos a ver puertos digitales. De ahí veremos timers. Después del timer vamos a ver comunicación serial. Y de ahí veremos el convertidor analógico digital. Si nos da tiempo, veremos input capture, veremos PWM. ¿Sí? Si da tiempo. Si no, pues nos quedaremos con eso nada más. Lo importante es que ustedes aprendan, ahora sí, que aprendan a ser autodidactas, porque de esto no van a encontrar un libro que los vaya llevando de la mano de cómo programarlo, así como en el 16F, con proyectos y ejemplos y todo. Cuernotes. No hay. Entonces, ustedes tendrán que echarse un buen clavado a la lectura del manual de referencia, y que por obvias razones, como ya se habrán dado cuenta, está en inglés, que a estas alturas pues es lo de menos. Malo fuera que estuviera en ruso o en mandarín o en algo así, ¿verdad? Pero está, afortunadamente para nosotros, está en inglés, entonces no debe haber problema. Sin embargo, yo les voy a ayudar yo les voy a configurar algunos de los periféricos, no todos. Es indispensable que entiendan la forma en la cual se va a programar, cómo se debe trabajar, cómo ayudarse, apoyarse en el manual de referencia y en la hoja de datos para poder llevar a cabo la programación. ¿Sí? Y de ahí, nada más veremos la teoría y ustedes llevarán a cabo la configuración. Ya yo no les voy a decir cómo. Ustedes tendrán que darse de topes contra la pared, pero más que nada, pero para esto pues ya yo se supone ya los debo haber encarrilado, ya deben haber visto y entendido cómo se debe hacer las configuraciones, porque de ahí lo demás es lo mismo, ¿no? Pero es imposible que veamos todos y deben de quedarse con algo. ¿Qué es lo que deben de aprender? Es que ustedes mismos, por su cuenta, logren llevar a cabo la configuración, porque cuando estén afuera, así va a ser, ustedes mismos. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que este sea el único microcontrolador en el mercado con el cual podrán trabajar? No. Claro, que es no. más sencillo, ¿no? Como que ya... Pues hay de todo, ingeniero. Entonces, a lo que voy es que ustedes deben de acostumbrarse y hacerse a la idea de cómo tendrán que llegarle a este nuevo microcontrolador, porque a donde lleguen a laborar, ya sea en su pasantía o ya como oficiales, posiblemente les toque enfrentarse con un nuevo microcontrolador que no han usado. Entonces tendrán que hacerle frente, ¿sí? Entonces, es por ello que vamos a trabajar de esa forma. Ahora bien, veamos el diagrama bloques de cómo está interactuando el microcontrolador en sus diferentes secciones. Podemos ver la ALU. ¿Quién ubica la ALU? Aquí está. Acá abajo es de 16. Aquí está, ¿ya lo vieron? Es una ALU de 16 bits y tiene entradas provenientes. La entrada A, ¿de dónde proviene? De los registros W. De los registros W. No es un solo registro W, sino es un arreglo. Ajá. Entonces, si hay 16 registros W, hay un W0, un W1, W2, hasta
W15, ¿verdad? Cada uno de estos registros W tienen 16 bits. ¿Sí? Entonces, cuando yo programo en el ensamblador es algo similar a lo que habíamos hecho con el 16F. Muevo de un registro a W y de W a un destino, ¿cierto? Para poder transferir entre un registro y otro. Pero ahora no nada más es W, sino W0 o W1. ¿Qué registro W quiero trabajar? ¿Sí? Sin embargo, como vamos a programar en C, pues eso va a ser transparente para nosotros. No vamos a trabajar directamente sobre la arquitectura del micro, sino que ya el compilador se encargará de hacer toda la chamba. ¿Sí? Pero en su momento vamos a hacer comparaciones en cómo se hace la configuración de un periférico en ensamblador y cómo lo tendríamos que hacer en C. ¿Me explico? Entonces, al 100% no nos vamos a despegar de ensamblador. Vean que la ALU recibe una segunda entrada proveniente del bus de datos. Vean, este es el bus de datos. Vean toda esta línea es un bus de datos de tamaño de 16 bits. Así es. ¿Dónde encuentran esto? En el manual de referencia, en el datasheet. Ahí es donde encuentran esta información. Todo lo que yo saco, lo saqué de ahí. ¿Sí? Entonces, también viene módulos. Vean, está el convertidor que tiene acceso al bus. ¿Sí? Input capture, output compare, WART, timers, puertos digitales de entrada y salida. Y todos tienen acceso al bus para poder procesarlos en la ALU. Entonces, no es necesario que se aprendan eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los documentos con los cuales vamos a estar trabajando? De ahora en adelante, todos los días tendrán que traer ese engargolado, que es unos capítulos, no es todo, son unos capítulos de su manual de referencia. Porque estamos hablando de que son casi 800 páginas. Viene el Día de Muertos. Entonces, deben de tener su manual de referencia y de aquí en adelante, en ciertos puntos de las diapositivas, cuando yo haga referencia al manual, me voy a referir como FRM, ¿sí? Al manual de referencia de la familia. ¿Qué es el manual de referencia de la familia? Estamos hablando, chequen cómo se titula su... Que no solo habla de este. Ajá. Ese 30F Family Reference. O sea, es una descripción de todos los periféricos que pueden encontrar, cómo se pueden configurar, pero en todos aquellos microcontroladores de la familia DSPIC30F. Hay un DSPIC 30F 4011, 4012, 4013, etc. Pero todos los 30F se configuran de una forma similar, ¿sí? Y sus registros son similares. Entonces, cuando yo haga referencia o esté explicando algo, ahí les voy a poner la página de donde lo tomé. Entonces ustedes chequen y se van a apoyar en su manual de referencia, van rápido y corroboran esto. Claro está que me refiero, no sé si sea la misma versión que tienen impresa de la que yo les pasé digital. Entonces la paginación es del archivo digital que les pasé. Eso tendrían que estar accesando directamente o periódicamente a la página de Microchip
para ver la nueva versión actualizada del manual de referencia. Pero digamos que el manual de referencia trae información en general, ¿sí? Me habla, por ejemplo, de un puerto B. ¿Cuántos bits tendrá el puerto B? 26. No. ¿De cuántos bits es el bus? 16. ¿De qué tamaño son los registros? 16. ¿Cuántos bits tendrá el puerto B? 16. Pues debería, pero no, ¿verdad? Entonces, dependiendo del micro, algunos tendrán unos, tendrán otros, habrá algunas diferencias, ¿me explico? Entonces, para ver ya lo específico del microcontrolador que tenemos, pues nos vamos a su hoja de datos, su datasheet, que de aquí en adelante le voy a llamar, cuando haga referencia a él, me referiré como DS, ¿de acuerdo? Entonces, repito, lo general está en el manual de referencia y de hecho por eso es el libro más grueso, tiene más páginas porque ahí es donde describe todo el periférico, toda la configuración, y en la hoja de datos únicamente viene lo específico. Por ejemplo, un capítulo del timer podrá tener 50 páginas, por ejemplo, ¿no? En el manual de referencia. Pero en el datasheet podrán ser unas 4 cuando mucho. ¿Y ¿Me este, explico? cómo se consigue un libro de estos? Ya lo dije, ¿qué comenté? A ver. En la página de Microchip. Podemos acceder a la página de Microchip y ahí vamos a manuales de referencia y buscamos el de nuestro microcontrolador para poder descargar el más actualizado. De hecho, pues tienen errores y periódicamente Microchip saca una fe de erratas, ¿sí? De algunas correcciones, de algún manual de referencia que teníamos, algo que estaba mal y que no nos salía, bueno, ahí vendrá la aclaración, ¿sí? Ok, entonces en el manual de referencia viene una descripción de cada periférico de una forma detallada, ¿sí? Es preferible ser específico y detallado de cómo trabajan todos los periféricos de esa familia en un solo libro. Y ya los demás datasheets pues son más pequeños, ¿verdad? A ser demasiado específico y redundante en cada datasheet. ¿Un poco así es cada manual? ¿Cada familia tiene un manual de Sí, referencia? claro. Cada familia tiene un manual de referencia. Entonces, ¿sobre quién ustedes tendrán que apoyarse para ver las configuraciones? Sobre el manual de referencia. ¿Sí? Ese es el que tienen que ver su descripción. Ahí viene bien detallado su teoría. Entonces, ¿para qué sacamos la vaca? ¿Para qué sacaron la vaca? Porque ¿qué era la vaca? ¿Qué tenía? Trae un desglose de la sintaxis de las principales sentencias, estructuras y funciones de C. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, también tiene las características estándar que son comunes a todos los microcontroladores de esa familia. Por otra parte, el datasheet tiene únicamente las características específicas. Por ejemplo, el PWM, si lo tiene, pues te dirá cuántos tiene. El timer, no todos los de la familia 30F tienen la misma cantidad de timers, ni los mismos tipos de timers, porque hay timer tipo A, tipo B, tipo C. Entonces, tendrías que ver ya el 4011. Si tiene 5, bueno, pues el primero, ¿qué tipo de timer es? El segundo, el tercero. ¿Me explico? Todo el desglose y la explicación de los tipos vienen en el manual de referencia. Ahí te desglosan bien cómo es un tipo A, cómo es un tipo B, cómo es un tipo C. Pero ya en la hoja de datos te especifica quién es quién. ¿Me explico? También pues tiene que venir el diagrama de pines en el datasheet. No es posible que lo encuentre en el manual de referencia porque ese es para múltiples micros, ¿cierto? Y pues trae su errata. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces sobre estos tendrán que trabajar, principalmente para configuración sobre el manual de referencia, y es el que van a utilizar en los exámenes, ¿sí? Sobre con ese van a presentar su examen.
No, ¿Cómo se estructura? Bueno, principalmente, pues tiene contenido. O sea, cada capítulo, por ejemplo, voy al capítulo de convertidor analógico digital, ¿sí? Tiene una introducción y puede tener dos vertientes el capítulo. Puede ser que haga una descripción del funcionamiento del periférico, en este caso del convertidor, y ya después que me describió cómo trabaja, que después me diga cuáles son los registros a configurar y qué pasa si yo almaceno un 1 o un 0 en cada bit de ese registro, ¿sí? Pero puede ser que o algún otro capítulo primero me dé el listado de todos los registros y ya después me da una descripción de su configuración, ¿sí? En el caso de los puertos de entrada-salida, pues tienen este tipo. El primero nos describe cómo es el periférico y después cómo lo configuro. En el caso del convertidor, primero me da la lista de los registros que tengo que utilizar y luego me dice cómo. Entonces podremos utilizar o encontrar cualquiera de las dos formas en el manual de referencia. Ahora bien, si se dieron cuenta, les pedí que utilizaran un reloj, un cristal de cuarzo de 12 MHz. En este caso, el micro soporta cualquiera de estas configuraciones de reloj. Pero vean, cuando yo ponía los bits de configuración del 16F, ¿cómo le ponía? En el guión bajo config. Ah, que no. Venía XT, ¿verdad? XT. Entonces, con XT, ¿cuál es el máximo? 10 megas. En el caso de este micro, hasta 10 megas. Entonces, si yo voy a utilizar 12 MHz, como es el caso del cristal que van a emplear, pues tienen que ser de alta velocidad, ¿verdad? Entonces, el modo del oscilador tendrá que ser en modo HS, y este me va a permitir manejar frecuencias de reloj de 10 hasta 25 MHz, ¿sí? Las demás son diferentes variantes, pero sobre la que vamos a trabajar es con HS, ¿de acuerdo? Vean, estas son más variantes. Se pueden manejar señales externas de reloj para su configuración, o podemos trabajar con el reloj interno. Hay un oscilador interno RC de 7.37 MHz. Ahora bien, el oscilador, yo sé que lo conecto de forma externa con dos capacitores, ¿verdad? Y pongo el cristal en las terminales OS1, OSC1 y OSC2. Internamente, estamos hablando que esta configuración interna es un resonador. Va a hacer que se generen oscilaciones desde el momento de energizar el circuito. Yo energizo el circuito y va a generar oscilaciones desde 0 volts, y poco a poco se van incrementando estas oscilaciones en amplitud hasta que logran estabilizarse después de cierto tiempo. ¿Sí? Después de cierto tiempo ya se estabilizan las oscilaciones. Bueno, el tiempo no es hasta que se estabiliza, sino es cuando supera un mínimo y un máximo, un umbral. A partir de ahí ya se consideran como oscilaciones estables. Entonces, así es como trabaja el cristal de cuarzo, ¿sí? Esto viene en su manual de referencia, en el capítulo de oscilador. Ahora bien, los bits de configuración que vamos a estar usando en el MPLAB son los siguientes.
Para ello tienen que consultar el capítulo 24 de su manual de referencia, echarle una leída. No va a venir en el examen esto de la configuración, eso no viene. Pero para que sepan que ahí en ese capítulo 24 viene cómo debe de modificarse los registros FOSC, FWT, FBORPOR, FGS para llevar a cabo la configuración. Si recuerdan, en el caso del 16F, cuando programábamos en ensamblador, estos bits de configuración los usábamos con la directiva config. ¿Sí? Ahorita no va a ser necesario poner esa directiva, sino que desde el MPLAB vamos a seleccionar qué configuración tendrán, y cuando pasemos el programa al micro va a cargar esa configuración. Anda, ponerle pausa con lo que voy a tocar. Ya es colación. ¿Cuál era el archivo? Bueno, entonces dijimos que ya no se va a utilizar el config, el guión bajo config en MPLAB para estos programas en C, sino que los bits de configuración se van a establecer dentro del MPLAB, y de ahí vamos a grabar en MPLAB el micro, y por ende se va a cargar la configuración solicitada. Entonces les dije, chequen el capítulo 24 para que verifiquen esto. Sin embargo, les voy a pasar una relación de cuáles son los bits de configuración y cuál es su valor. En el caso del oscilador primario, quedamos que era HS, dado que vamos a estar utilizando un reloj de 12 MHz. En mi caso yo voy a usar uno de 20, pues tendrá que ser HS, perdón. ¿Qué oscilador vamos a utilizar? Dijimos que podía ser un oscilador externo, un oscilador interno o un oscilador primario. Entonces van a seleccionar oscilador primario. Este va a valer 0. Deshabilitado el watchdog también. Deshabilitado el bore-in. Habilitado el master key, ¿sí? Todo lo demás no lo modifiquen, lo van a dejar así como aparece por default. Por default, igual todo se carga. Todo lo demás por default. Lo único que van a modificar es esto. Entonces, pues este es el punto en el cual ya quiero pensar que me hicieron caso la hora pasada y ya instalaron el combo C30 en su MPLAB. Entonces vamos a ver cómo crear un proyecto de MPLAB para hacer un programa en C. Entonces aquí regresaremos ahorita. ¿Me va a regresar la diapositiva para que la copie o...? Bueno, No, pues está grabando. ¿cuál Corta es el video, hombre. Nos das favor de pasar por Pásame la memoria, lo que estamos haciendo. Bueno, copien mientras yo paso aquí al MPLAB. Abran su MPLAB. ¿Cuál es el que se instala? ¿Cómo? Ay, Samudio, estás muy desfasada. Ok, entonces, ya que tenemos el MPLAB abierto, es importante entender que va a ser un proyecto, no va a ser un simple archivo como en ensamblador. ¿Recuerdan? Generábamos un archivo de código fuente, lo guardábamos con extensión ASM, lo compilábamos y a la hora de compilar copiábamos el archivo hexadecimal y lo cargábamos desde el grabador. Ahora no va a ser así. Ahora no es un simple proyecto, es un simple archivo, sino un proyecto.
Para esto vamos al Project Wizard, que está en el menú Project, y nos va a abrir un asistente que nos va a guiar en el en la elaboración de nuestro proyecto. Project Wizard. Ahí está el Project Wizard. Nos da la bienvenida, le decimos siguiente, nos solicita el dispositivo, inmediatamente busquen dentro de la lista el 30F4011. Con mucho cuidado de no seleccionar el 304011E, sino el 30 ¿Aparece como pic o como DSPIC? DSPIC, mira, ahí está, Ahí de 40 DSPIC 30F4011. Ah, pues se puede escribir aquí, ¿no? Claro. Así es correcto, hay uno que es DSP 30F4011E. No, ese no, usan el 11. ¿De acuerdo? Ya que lo tengan seleccionado, dan siguiente. 4011. ¿Sí? Y nos aparece cómo lo queremos compilar. En este caso, si no hubieran instalado el MPLAB Combo, aquí aparece el XXXX. A mí me aparece así. ¿Cómo te parece? Nos dice Tool Suite. Ajá. Me aparecen 3X. 3X. Busquen Microchip C30. Ah, pues que estás en BK. ¿Cómo? Microchip C30. Ajá. Pero ponen todas X. Ajá. Ahí está, ¿verdad? Ah, Microchip C30. ¿Cuál es el Ya que seleccionaste. Ya. ¿Y cómo te aparece? Siguen en X. Entonces no instalaron el Es que combo. instalé una cosa que, ¿cómo es? Es el ¿Combo? combo, ¿no? 30S. Combo. Sí. Instalé otra cosa. Pero tiene que estar abajo en la carpeta donde instalamos el combo, ¿no? Sí, claro. Pero eso no lo tendrían que mover, ya si está Solito instalado, sí. solito está. Nada más seleccionan Microchip C30. A alguien ya le quedó. Ya. Se llama combo. Y aparece de la misma forma. Sí. Bueno, ya no le busquen, no le muevan nada. Estaba en la carpeta Microsoft. ¿Y cómo se hace para obtener Sí. el programa? Por decir, el programa que nos pasó de cómo. Ese es de internet, sí, Pero, la página de MPLAB. Sabiendo que buscar. ¿cómo sabe que tendría que instalar ese? ¿Cómo sabes que tendrías que instalarle ¿Cuál? ese? El cómo, ajá. Es. Lo que pasa es que, bueno, normalmente yo lo que hago es entrar a foros y ahí haces preguntas y todo, e interactúas con expertos en el área. Yo no me considero un experto. Ah, bueno. Sí, así es, así es. No me aparece. Ah, no sé cómo abrirlo. PIC 30. ¿Es Ya. PIC 30 qué? ¿Punto GCC? No entiendo tu pregunta. 30 que era. 30 qué, ahí está en pantalla. No aparece. ¿Cuál seleccionó ya? Entonces no instalaron el combo C30 Sí. o reinicia la máquina y debe funcionar. C30 o CV30. Ah, no. 30 MPLAB C30 F, combo. Ah, sí. 30F, 3011. No, MPLAB C30 combo BTV. 4011 somos yo. 4011. Gracias. Microchip 70. Ya que lo están instalando, y jale, nos alcanzas. Lo importante aquí, si se dieron cuenta, únicamente seleccionan el micro, luego C30. Microchip C30 y vamos a crear un proyecto. Para esto debemos de tener ya establecido una carpeta donde vamos a estar creando nuestros
proyectos, así como en el CodeBlocks, ¿se acuerdan? Sí. En el CodeBlocks nosotros poníamos el nombre de nuestro proyecto, automáticamente nos creaba una carpeta con ese nombre y dentro de ella un archivo de proyecto con el mismo nombre, ¿se acuerdan? Pues aquí algo similar, nada más que tenemos que hacer a mano nuestra carpeta. Sin embargo, vamos a darle browse. Yo tengo en mi carpeta proc. Voy a crear una carpeta que se llama, ¿cómo le voy a llamar? DS. Puerto y puerto de entrada salida. ¿De acuerdo? ¿Qué nombre le quiero dar? Abro la carpeta y ahí le pongo a mi proyecto. Normalmente se acostumbra a que la carpeta y el proyecto tengan el mismo nombre, y dentro de esa carpeta pues tendremos que poner todos los archivos relacionados del proyecto. ¿Sí? Ya vean, me da la ruta, puerto IO, y el nombre del proyecto es puerto IO. ¿Sí? Le dan siguiente. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Eso se está grabando? Claro. Entonces le dan siguiente, y el siguiente punto es que nos da la opción de poder agregar archivos que yo ya tenga con código fuente, o cualquier archivo que yo ya quiera anexar, archivo de cabecera, lo puedo hacer aquí. Si ya cuento con él, si no, le puedo dar siguiente y no hay problema. Más adelante veremos cómo anexarlos. ¿Sí? Entonces le damos en siguiente y eso es todo. ¿Sí? Le damos finalizar. Entonces, ya que está nuestro proyecto, nos aparece aquí nuestro espacio de trabajo, nuestro workspace del lado derecho, que contiene la estructura de los archivos con los cuales estamos trabajando. En este caso, hasta el momento, no hay ningún archivo. Aparecen vacías las carpetas de archivos de código fuente, archivos de cabecera, archivos objeto, librerías, script del linker y otros archivos. ¿Sí? Todos están vacíos. Ahorita veremos cómo anexarlos. El primer paso es configurar y seleccionar el dispositivo a programarse, que pues por obvias razones es el 30F4011. Y dense cuenta que si yo selecciono el PIC 16, F84, vamos a buscarlo. Aquí está. Dense cuenta que me decía que la única forma que tenía para poderlo compilar era con ensamblador, ¿ya vieron? Sí. Y la única forma que tenía para depurarlo era con el MPLAB sim. No había más. ¿Sí? Sin embargo, con el DSPIC 30F4011 ya me permite utilizar el compilador de C, me permite depurar no nada más a nivel de simulación, sino que yo ya puedo depurar a nivel de hardware. Ya me permite depurar con un PIC 2, con un PIC 3. El grabador que ustedes tienen es equivalente a un PIC 2. Entonces vamos a poder ya hacer depuraciones del microcontrolador, es decir, cuando esté jalando, corriendo el programa, lo voy a poder detener en cualquier momento y ver qué está pasando con los registros. Para esto se necesita que el grabador esté conectado al micro en una configuración o interfase serial de programación.
que es la ICSP, así les pedí que lo conectaran, ¿verdad? Ya lo deben tener en esa forma. Entonces esto ya es posible con el 30F. Una vez que hayan seleccionado el dispositivo, el siguiente paso es configurar los bits. Es lo único que hace, ¿eh? Se crea el proyecto como lo hicimos ahorita, se selecciona el dispositivo y se configuran los bits. Eso lo tengo que hacer en cada proyecto que yo haga, que yo desarrolle. En la página esa, en la ventana donde estaban las empresas, debe ser microchip ASM30, ¿verdad? ¿Qué? Donde estaban, donde... C30. C30. Ajá, ¿ya seleccionaste? Tool Suite. Ah, ya. ¿Ya te apareció ahora sí? Ya. La revisé. A ver. Muy bien, bueno, entonces le van a dar configurar bits. Bits de configuración, deshabilitan la pestaña. Y entonces vamos a regresar a la... Le ponía en mostrar todos los show all installed suites. No sé de qué me estás hablando. No voy a decir que sí, pues. ¿De qué? ¿De qué? Ahí te vamos a hacer. Ya. ¿Ya? Bueno. Entonces, donde están los bits de configuración, vamos a ver que el primero es el FPR y nos pide ponerlo en HS. Entonces aquí le buscamos HS, dense cuenta que son los mismos que aparecen en la tabla que les puse. Lo seleccionamos. De ahí nos pide el oscilador. Pero, ¿cómo es? Debemos seleccionar oscilador primario. Entonces aquí, HS. oscilador primario. Así sucesivamente seleccionen todos los bits de configuración, únicamente estos. Únicamente modifiquen estos. Rápido. ¿Qué agregamos en el step 4? ¿Cuál step 4? No, sí. Ya. ¿Ya configuraron? ¿Ya Samudio? ¿Ya configuraste todo? ¿Sí? Olivares. Ponen deshabilitado. Vamos a vincular tu bar, 30F, ya está, 40. Los demás no le muevan nada, déjenlo tal cual. Aquí el compilador sí me aparece. Pues voy a ver. Me permite un momento en lo que. ¿Ponemos alguna familia? ¿De qué me estás hablando, Bendaño? Excelente, pues. No, No, esto tal cual, ¿no? todos, sí, ya. Configurar bits. Bits de configuración. Rápido. No me aparece para. Deshabilita la pestaña. Bendaño, estás retrasado como 3 minutos. Ahí está. HS. ¿Ya? Oscilador. Ya, y ya ahí, ¿cómo era para los bits? Configuración. Bits de configuración. Desactivas la pestaña hasta arriba. Sí. Ahí está. ¿Ya? ¿Ya, Olivares? Ya. Repito, esto lo tienen que hacer cada nuevo proyecto. Y ahí, ¿qué hay que hacer? El siguiente paso, ya que ustedes cumplieron con toda su configuración, yo en este caso no lo hice. Este tiene que estar deshabilitado, el master clear tiene que estar habilitado, ¿sí? El Boren deshabilitado. ¿Y usted sabe programar? Y le dan aquí nuevamente y ya.
¿Sí? Entonces, ya quedó nuestra configuración, nuestros bits de configuración. ¿Cómo se cerró? Cuando yo cree mi código fuente y lo grabe al micro, se va a grabar con esa configuración. Ahora bien, el siguiente paso que no se les debe olvidar y deben de hacerlo al empezar es anexar el script del linker, que es un archivo que necesita el MPLAB para poder llevar a cabo el enlace de nuestro código fuente con los archivos de cabecera y todo eso, ¿sí? Esto le van a dar, seleccionan dentro de su workspace, linker script, botón derecho, Zamudio, le van a dar añadir archivos y tendrían que buscar la carpeta donde están todos los archivos linker script. Ahorita seguramente cuando le dieron apareció la misma carpeta de proyecto, ¿verdad? ¿No? ¿En qué carpeta les apareció? Programas micros. Bueno, entonces nos vamos a saltar. Esta es toda la ruta donde debe de estar. Archivos de programa, microchip, MPLAB C30, support, DSPIC30F y GLD. ¿Sí? No está. ¿Dónde está? Aquí está, vean. Ya no podría. Dice que está en archivo Yo de le doy clic a programa. la carpeta y no la Archivos de programa, microchip, MPLAB C30, support, DSPIC30F y GLD. Microchip. Yo le doy clic a la carpeta y no la ¿A qué MPLAB carpeta? C30. ¿A qué carpeta? linkers. No, es que no te la abres, lo dije cuando estabas dormida. Support. Botón derecho, Zamudio. Support DSPIC30F. Ándele. ¿Sí? 30F. Entonces ahí seleccionan la carpeta GLD que está en toda esa ruta. ¿Sí? Bueno, y seleccionan el correspondiente al micro en cuestión, en este caso el 30F 4011. Y le damos a abrir y ya aparece el archivo del linker script. A mí no me aparece esa dirección para Te tiene que aparecer porque está instalado. que no está micro. Entra a microchip que está en archivos de programa, ¿Cuál es? Clic. support, .30F, archivos de programa, microchip, Y luego, support, MPLAB C30, baja support, desde el 30F, 2. 30, LD. Ya este. y ya le damos a abrir ya. y ya. Entonces les debe anexar el No, GLD. mira, te da la carpeta. ¿Ya? No me lo anexa. Sí, te lo tiene que anexar. Buscamos ahí el 30F4011. ¿Mande? Buscamos el 30F4011. Claro. 30F4011. Sí. Está. ¿Ya? Ah, pero para almacenar. Muy... Entonces la única vez que lo vamos a ver, ya de ahí en adelante ustedes ya saben cómo hacer su proyecto. No tiene ninguna gracia. Pero no deben olvidar este archivo, anexarlo siempre en cada proyecto. Ok, ya que lo hicieron, pues ya estamos listos para empezar a escribir código fuente. En la misma forma en lo que estuvimos haciendo en los ejercicios pasados del lenguaje C. En este caso, vean, aparece mi workspace, aparece con un asterisco indicándome que hice modificaciones y hay que guardarlas. ¿Por qué? Porque anexé el script del linker. Ahora, si yo quiero
cargar mi código fuente, ya para mi programa, lo puedo hacer de las dos formas. Doy botón derecho aquí en la carpeta de código fuente, añadir archivo, le doy un nombre, ¿sí? O bien añadir un nuevo archivo al proyecto, ¿sí? Que esa es la forma en la que normalmente trabajamos. ¿Dónde vamos a guardar este archivo? En la carpeta que había hecho. Donde se hizo el proyecto. En la carpeta de proyecto. Si se dan cuenta, les va a aparecer en la carpeta GLD porque fue la última carpeta que accesamos. Y tendrían que ir a toda la ruta donde está su proyecto. Sin embargo, vean que aquí el menú aparece con una tercera ventanita que me dice saltar a, me da los últimos lugares a donde he accesado. En este caso seleccionamos nuestro directorio de proyecto y nos lleva a donde está el directorio de proyecto, y ahí voy a crear mi código fuente, donde voy a tener la función principal, ¿sí? Le pueden llamar main. ¿Se acuerdan que en CodeBlocks cómo se llamaba? Por default nos creaban un proyecto y la función main.c. ¿Se acuerdan? Ajá, sí. El archivo main.c más bien. Entonces le podemos poner main.c o principal.c o como quieran. No deja de ser un archivo de C. Lo que lo va a identificar como el archivo, porque no va a ser el único archivo de C que podemos anexar al proyecto. Podemos anexar más, porque si vamos a trabajar con archivos de cabecera, pues saben, anexan el punto H y el punto C. ¿Están de acuerdo? Entonces podemos tener varios códigos fuente. ¿Cómo va a saber el MP Lab cuál es el que tiene nuestro código fuente de nuestro programa? Y no es un simple archivo. El punto C. Es aquel archivo C que va a tener a la función main, ¿sí? Entonces el nombre que le demos no importa tanto, sino que dentro de él debe de tener la función main, ¿sí? Ok, entonces yo ahorita le voy a poner main.c y ahí está. No es como CodeBlocks que nos daba nuestra estructura y todo, pero pues ya sabemos que debe de cumplir con una estructura. ¿Qué lleva primero? A ver. Las librerías. Entonces vamos a poner como comentarios la estructura que debe de tener básicamente cualquier programa. Debe de tener librerías, ¿verdad? Después, definiciones. Después, Funciones. aquí hay que separar claramente prototipos de funciones. Después debe tener nuestro programa principal, el cuerpo principal del programa. Debe de tener la implementación de las funciones. Y pues aquí dentro de implementación de funciones puede estar funciones que configuren puertos, que configuren timers, que configuren lo que quieran, ¿sí? Lo vamos a manejar como funciones. Y pues las rutinas de atención a las interrupciones. No lo vamos a ver todo ahorita, déjalo. Sin embargo, esta es la estructura que debe tener prácticamente cualquier programa de proyecto que hagamos en C. ¿Sí? Esta estructura. Entonces, pues vamos a empezar a hacer uno, ¿les parece? Sin embargo, vamos a guardar
Vamos a salvar también el espacio de trabajo para que quede guardado nuestro proyecto con su espacio de trabajo. La próxima vez que yo abra mi proyecto ya va a tener anexado el linker, el main, ya no hay problema, ¿sí? No vayan a cometer el error de que la próxima vez, ahorita lo cierran y la próxima vez que lo abran nada más el main.c. ¿Va a compilar? No. ¿Por qué? Porque no está el link. Me falta el link. Porque no necesita correr todo el proyecto con el archivo linker, ¿cierto? Y la configuración de los bits y todo el workspace. Entonces, ese es un error común. Deben de abrir el proyecto. Dentro del proyecto viene el código fuente. Bueno, entonces, para seguir, vamos a configurar ya el primer periférico, que es el más simple de todos, que son los puertos digitales. Para esto sabemos que nuestra función main debe de estar contenida en nuestro programa. Les decía que podemos tener varios archivos de código fuente, varios archivos .c en nuestro proyecto, pero únicamente uno de ellos, solo uno, debe de tener a la función main. Si yo tengo varios archivos C y cada uno tiene una función main, me va a marcar error el compilador, ¿sí? Solamente uno. Y esa función main va a determinar cuál es el código fuente principal y debe de tener ciertas cosas. Dentro de ella yo voy a llamar a las funciones que se declararon y se implementaron para configurar los dispositivos, ¿sí? Cuando arranque el programa, ya lo vieron en CodeBlocks, cuando yo arranco un programa, ¿desde dónde arranca? Desde el main. Desde el main. La primer cosa, la primera sentencia o función que tenga el main, eso es lo que va a ejecutar, que es análogo a la posición 0 del memoria de programa, ¿verdad? Dijimos que era algo similar. Entonces, lo primero que hago en el main, ¿qué es? Configurar dispositivos, llamar a las funciones, o más bien, no llamarlas, para no se confundan, no se llaman con un call, sino simplemente ejecutar las funciones que configuran los dispositivos en cuestión. Y también debemos asegurarnos que el main sea infinito. Para ello debe de tener un bucle interno que lo convierta como tal, ¿sí? Debemos de tener un bucle infinito dentro del main para que siempre esté permanentemente ejecutando un proceso en monitoreo constante. Es equivalente a lo que hacíamos en ensamblador, definiendo una etiqueta principal, un conjunto de instrucciones y al final go to principal y ahí regresar, ¿cierto? Así. Ahora, dentro de ese bucle infinito tengo que poner ahora sí la parte principal del programa, ¿no? El proceso en sí, que se va a ejecutar permanentemente. Por lo tanto, pues regresémonos al MPLAB. ¿Cuáles son las librerías que vamos a estar usando? Entonces, gato include. Me aparece. ¿Ya vieron? Tienen que ser minúsculas. Gato include. La librería es. Aquí se afectan las mayúsculas y minúsculas. ¿Mande? Aquí se afectan las mayúsculas. Sí, aquí ya lo acabamos de ver, ¿no? stdio.h. ¿Y qué micro vamos a utilizar? P30F4011. Quité la de stdio porque ahorita no vamos a usar ninguna de las sentencias o funciones, más bien funciones, incluidas en esa
librería. Únicamente P30F4011. Y dijimos que aquí va a estar nuestro programa principal, ¿verdad? ¿Cómo se estructura? Main. El tipo Lo que de vaya a regresar. Void, salida o main, luego, por cheque. a ver Samudio, ¿cómo? Paréntesis, luego Ya Si ves. no hay llaves. Y cierro la llave, ¿verdad? ¿Qué debe de tener la función main? ¿Qué dijimos? La configuración de la. Que debe contener todo un bucle infinito, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podríamos hacer un bucle infinito? Mientras el 1 sea 1, mientras sea verdadero, entra. ¿Sí? Y ahí está nuestro bucle infinito. ¿Sí? Háganlo con un for si quieren, con lo que quieran. Lo importante es que sea un bucle infinito. Dentro del while que vamos a poner, aquí ¿qué tendría yo que poner, que escribir? Solo las funciones o. ¿Qué diferencia hay de que yo escriba algo aquí, XX, a que escriba algo acá, Y? Aquí ahí va a estar en el while se va a estar ciclando. Lo que yo ponga en XX, ¿qué será? Lo que se va a estar ejecutando. Permanentemente. Ajá. Y en Y, Variable. ¿qué tengo que poner ahí? ¿Qué tengo que poner ahí donde está Y? Variable. Pueden declarar ahí las variables. Ejecutar las funciones Para la configuración. para la configuración o declarar variables que vaya a utilizar dentro del main, dentro del bucle principal. Excelente. Muy bien. Ahora bien, algo les iba a decir. Ya se me olvidó. Bueno, entonces, estamos hablando de que el microcontrolador, vean, dice que todos sus pines se pueden configurar como pines de entrada o salida. Todos entre comillas, ¿verdad? A excepción de aquellos que sean de alimentación, como el pin BCC, SS, el Master Clear y los del oscilador. ¿Cuántos usa el oscilador? 2. BSC 3, tierra 4, Master Clear 5. ¿Cuántos pines tiene el micro? 40. Quiere decir cuántos pines de entrada o salida digital tenemos. 35. ¿Cuántos tenía el 16F? Pero pueden ser digitales analógicos, no sé si. No, entiende lo que dije. Eran 13, ¿no? 8 y 5. Tenía 13. Ahorita tenemos 35 pines de entrada o salida digitales. Según si se requiere, ¿no? Si se requiere. Que dudo que se requiera tantos periféricos digitales. Es decir, los periféricos del timer, los periféricos del convertidor analógico, los periféricos del PWM, los del CAN, etcétera, los puedo utilizar exclusivamente como digitales. ¿Me explico? ¿Tienes tu nombre? Sí, pero. Pues, Veamos, lo encuentran en el datasheet, página 5. Ahí está, obviamente, como es el diagrama de pines, pues debe de estar en el datasheet, no puede estar en el manual de referencia. Entonces ya quedamos que todos los demás pines, a excepciones, mentira, vean, está ABDD, ABSS, BDD, BSS, BDD, BSS. Aquí hay 2, 4, 6, Estamos dejando de lado 4 periféricos más, 4 pines más. Entonces en realidad son 31. 31 los periféricos o los pines digitales. Ups, perdón. Creo que me equivoqué. Ok, entonces
si nos dimos cuenta, comparten esos pines con otros periféricos. Es decir, un pin, así como en el 16F, recuerdan el RA4, ¿para qué me servía? Para el timer o Para el timer o para entrada o salida del puerto A. No. Igual aquí un pin, no nada más para dos cosas, puede servir para 3, 4 cosas, como lo pudimos ver en el datasheet. Todos los puertos son, desde un punto de vista de programación, son de 16 bits. Les comentaba hace un momento, ¿cuántos bits tiene el puerto B? Dijimos que este micro es de 16 bits, el bus es de 16 bits, entonces los registros, ¿de qué tamaño son? 16 bits, en teoría, pero en realidad no podemos tener 16 bits. Tiene menos. El puerto A, el puerto B, puerto C, puerto D, cada uno tiene determinada cantidad de bits reales, accesibles. Entonces no todos están disponibles en hardware. ¿Dónde lo vemos eso? En el datasheet, página 61. ¿Qué es esto? Este está en el página 61 de su datasheet. Aquí observamos que el tris B, ¿cuántos bits tiene? Tiene 17. Dense cuenta que existe un tris B, un por B y un lat B. Tiene de 0 a Tris B, por B y lat B. tiene de 0 a 8, tiene 9. Tiene 9 el puerto B, claro. Tiene 9. El C, El C tiene. A los 3 al 15. No sé, C. 3 nada más. tiene 3 bits nada más. El D tiene 4. El E tiene 7. El F tiene 7 también. Ajá, ¿sí? ¿Por qué en ese orden? Pues así lo diseñaron, no sé por qué. Pero así está, ¿de acuerdo? Entonces, algo importante es que sepan que existen ahora 3 registros, ya no nada más son 2. Aparte del tris y del puerto, está el registro de lat. ¿Mandó? No, podrías luego pasarme el día. Claro que no. Para, si quiero cerrar, ¿Mm? si quiero cerrar ya todo el. Pues ciérralo, ya guardaste, ¿no? Ya puse guardar, pero. Guarda y guarda el workspace también, salva el workspace. Entonces, Que tú, güey. mañana vamos a seguir aquí en esta parte. Mañana vamos a seguir en esto. Nada más les comento, mira, debes de salvarlo aquí, archivo, salvar, espacio de trabajo. ¿Sí? Sí. Les comento que les pasé un archivo que contiene las librerías, A la guardia. lo que querías Alcocer, Ah, de qué contiene cada librería, la stdio, la stdlib, qué funciones tiene. Entonces aquí te da una descripción de las funciones y también la libpic, ¿sí? Con ejemplos y todo. Entonces échenle un vistazo. por eso, güey.